Bienvenidos a Radio Montaña Leonesa, la radio de los pueblos de la montaña y de la gente que vive en ellos. Cultura, deporte, historia, actualidad, conocimiento y programas de autor componen nuestra programación. Hecha por personas que nos cuentan desde esta antena su conocimiento y experiencia. Estás en Radio Montaña Leonesa. En Boñar, hacemos las cosas amablemente. Un invitado con el que descubrir la vida desde puntos de vista inesperados. Conducido y presentado por Amable Pascual, en Radio Montaña Leonesa. Amablemente, píldoras de radio para descubrir personas maravillosas. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Radio Montaña Leonesa y bienvenidos a una nueva edición de Amablemente. Siempre la gente que acude al programa pues tiene distintos tintes, pero todos tienen en común que son personas, bueno, pues, extraordinarias, y hoy no iba a ser menos. Hoy tenemos a una mujer luchadora, reivindicativa, guerrera como ninguna, y que vamos a hablar en dos frentes bastante distintos por cuestiones que conoceréis a lo largo del programa, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que tienen en común la lucha de una mujer que no sé, que ojalá tuviéramos 800 como ella, porque vamos, son de las que tira del carro, de las que hacen subirse al carro a los demás y los que atraen muchos más carros. Hoy está con nosotros Camino Alonso. Hola, Camino. Buenos días. Oye, que yo a ti te conocía por referencias, personalmente nos hemos conocido hace un momento, pero eres una de las personas que yo tenía ganas de hablar aquí con ella por la cantidad de cosas que haces. Yo no sé si esto te viene de familia o lo aprendiste o esto... Bueno, es que, a ver, ¿cómo te explico? Cuando uno es nacido en un sitio y renacido, como los de Bilbao, que nacen donde les da la gana, exactamente. Pues los de Trabajo del Camino nacemos donde queremos. Entonces ya llevo los genes de trepaliense y luego tengo los genes del curueño, porque me vine para el curueño, porque decidí que quería ser del curueño. Entonces esa mezcla es una mezcla un poco explosiva. Es una mezcla un poco explosiva. Es que ya eres Camino, la de Sopeña, ¿eh? Sí. Eso ya, sí. Ya tienes un apellido de la de ahí. Sí. Eso realmente, bueno, te conocen por ese apodo, porque se me conoció mucho a través de Sopeña y de todo lo que se reivindicó en Sopeña. Pero sí, estoy orgullosísima. Y mis hijos, los pequeños, por ejemplo, que tienen ahora 26 años, los mellizos, cuando les preguntan ¿de dónde eres? Dicen de Sopeña. Que nacieron en León, pero ellos son de Sopeña. Entonces lo llevamos como muy ya metido en la vena. Está estupendo ser de muchos sitios. Sí. Oye, Camino, por ponernos en danza, yo quería hablar contigo de dos temas y de los que surjan. Dos temas como en las series, dos líneas argumentales. Y la primera es un poco remontarnos a algo que es un poco ya histórico, porque hace unos cuantos años, pero bueno, por lo que me estabas comentando, no está muerto del todo. Me refiero a la polémica que hubo en su momento con la línea Sama-Velilla. Esto, para el que no lo sepa, y además para el que no lo sepa, en Wikipedia es curioso, porque si metes polémica Sama-Velilla sale un texto, pero enorme, de comentarios acerca de ello. Por ponernos un poco en situación y muy rápidamente, en su momento, no recuerdo ahora si fue en el 2005, pero antes se había planteado el construir una línea de alta tensión. Sí, en el 1980 fue cuando empezó toda la historia. Planificación, sí. Pero bueno, construir una línea de alta tensión que uniera Sama con Velilla, la central de Asturias con la de Velilla del Río Carrión, de Palencia, para el excedente de energía que iba de Asturias. Entonces, la solución que se planteó fue construir una línea de alta tensión. Una línea de alta tensión es un cacholínea enorme que iba a atravesar toda la montaña central. Yo creo que de casi todos los municipios leoneses que nos tocaba, porque bueno, tocaba Asturias, León y Palencia, pero de los municipios cercanos, yo creo que salvo Boñar, tocaba La Vecilla, tocaba La Robla, tocaba Pola, tocaba Cistierna. Sí, bueno, y tocaba parte, no tocando realmente al municipio de Boñar, pero sí que tocaba muy cercano.
A ver, esto fue un proyecto desatinado. Esto empezó en el año 1980 y pasaba por picos, porque es el recorrido más recto que hay. Era una línea recta que ocupaba como unos... no llegaba a 20 kilómetros. Entonces, en toda esta zona de picos, decidieron que no, pero siguieron una mala estrategia. Siguieron una estrategia de decir, esto es... vamos a hablar en plata, esto es una mierda para nosotros, si lo pasamos al vecino. Entonces, ese primer trazado comenzó a tener distintos trazados. Nosotros éramos el 8, me parece que éramos. El octavo, que sería... Sí, el 8, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, pues el 8. Porque cada vez lo iban tirando para otro sitio. Entonces se presentaban alegaciones. No, esto es una cagada para nosotros, mándeselo para otro. Ese fue el gran error de esta línea. Entonces, en el 2005 llegó hasta nosotros, como bien dices, y coincidió dos cosas muy notorias. Coincidió en la publicación en el mismo periódico y en el mismo día de que nos iban a cortar la carretera del Curueño porque la iban a arreglar. Es decir, no hay alternativas más que cortar la carretera. Imagínate que nos cortan en la Cándana y nosotros, para subir a la Vecilla, que es nuestro ayuntamiento, tenemos que bajar todo el Curueño, toda la vuelta, y subir todo por la carretera de Boñar hasta... bueno, un desatino. Eso una cosa, y otra cosa, que se empezaba otra vez la tramitación de la Samabelilla. Entonces, bueno, pues en Sopeña coincidió que había gente joven. Bueno, gente joven. Yo ahora ya tengo 62 años, pero bueno, de aquella, pues con 50 y pico años, 40 y pico años, había varias personas que decidimos que había que plantar cara a todo esto. Entonces, bueno, pues se hicieron una serie de cosas muy importantes. Es decir, tú piensas que esta queja llegó al Parlamento Europeo, llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Sí, pero antes de llegar al Parlamento Europeo, yo sé que hubo un movimiento asociacionista muy importante, sí, y en muchos sitios, que yo no lo sé si en su momento fue un poco hándicap por la dispersión de si los había en Asturias, si los había en varios sitios. Se hicieron como, aparte de luego de las asociaciones que se unieron a nosotros, se hicieron como tres frentes. Se hizo la Bodón, la asociación Bodón, que era la que estábamos en Sopeña de Curueño, se hizo otra en la zona de Pola y se hizo otra en Asturias. Empezamos a luchar todos al unísono, pero además muy concienciados de que lo que se había hecho antes estaba mal hecho. De que nosotros la única alternativa que podíamos plantear era la alternativa cero de no construcción. En esta historia entró el profesor Lago, que es alguien que sí que se merece una entrevista también. El profesor Lago es un economista de León, muy implicado con todos los temas de León, y nos hizo el informe Lago. El informe Lago consta con datos reales de Red Eléctrica Española, la producción, es decir, de ahora, pues fíjate, han pasado ya 12 años, 14 años, ya no me acuerdo muy bien de las cifras, pero León creo que exportaba el 85% de la energía que producía y Asturias el 35%. Es un desatino. Es decir, si hay zonas deficitarias en la península, es donde se deben de plantear, porque en León y Asturias tuvo su momento, que era el carbón. Es decir, se ponían las centrales térmicas a pie de mina, por así decirlo, porque era mucho más rentable. Y transporte más económico. Eso teníamos que haber seguido con eso, porque ahora mismo la producción de la energía se hacía en ciclos combinados con gas. Entonces, ¿qué pinta traer el gas hasta Asturias o qué pinta traer el gas hasta León para luego derivarlo otra vez a los sitios que son deficitarios? Era un desatino total. Pero los criterios, porque en algún momento, ya te digo que en la Wikipedia, que no todo lo que ponga la Wikipedia tiene que ser verdad, pero bueno, habría criterios técnicos. Alguien diría, esto tiene que ir por aquí porque hay excedentes de energía, este es el mejor camino, como dices tú, el más corto, que no tiene que ser el bueno, y se cruzarían también criterios políticos, porque empezaban unos a echarse la culpa a otros, yo no lo quiero, yo no sé si la Junta, el Principado, y cada uno tiraba el ascua a su sardina. Vamos a ver, esto está muy fácil. Además la gente lo va a entender rápidamente. Una obra que implica una remodelación en el puerto de Gijón, una regasificadora, más todo este proyecto, son 3.000 millones de euros. Eso, pues a favores ya... Sí, empuja ya mucho. Exactamente. Entonces, no tenía razón de ser lógica. De hecho, se iba a acabar el mundo, éramos unos anarquistas, no sabíamos lo que queríamos. Bueno, eso ya fue lo primero.
pero seguimos viviendo. Bueno, además, otra característica de esta línea es que era única en el mundo. Es decir, era una línea de doble sentido, bueno, fue terrible. De Porque hecho, lo que suponía era una línea de una anchura, no lo sé, de que... Más que sí, bueno, aparte de la anchura y la altura, era lo que iba a llevar esa línea. Es decir, íbamos a hacer un experimento en campos electromagnéticos, en radiaciones, etcétera, etcétera. Se llevaba además por 88 kilómetros de la provincia de León, de las zonas más vírgenes que hay. Atravesaba el Faedo, por ejemplo. De Ciñera, sí. Sí, que se le había dado recientemente el premio al bosque mejor cuidado de España. Esto tomó tal cariz que incluso el Escarabajo Verde, de la 2, hizo un especial sobre nosotros, que se presentó al Festival de Cine Medioambiental de Eslovaquia, creo que fue, o Eslovenia, no me acuerdo, y ganó el primer premio. Nosotros íbamos con la verdad por delante. Lo que sí aprendimos de esa lucha y tenemos que aprender para las futuras luchas es lo que te dije al principio, hay que ser muy solidarios, es decir, nosotros planteamos el trazado cero. Entonces nadie nos podía echar en cara nada. Tampoco nos marcamos políticamente con nadie. Hicimos cosas maravillosas como fue tomar por asalto la Junta de Castilla y León con velas y poemas. Teníamos a Interview grabándolo. Bueno, te comentaba que, fíjate, tengo aquí la fecha, el 6 de enero del 2009, en Sopeña había 200 personas y fueron las cámaras de España Directo. Me decías que había salido en el telediario también. Sí. Bueno, sí, mediáticamente un éxito, ¿no? Sí, pero por eso te digo, porque fuimos muy honestos, no mentimos nunca, no nos comprometimos con ningún grupo político, porque eso implicaba que si uno se portaba mal, le podíamos decir con el dedo, tú lo has hecho mal. Mientras que si estábamos marcados políticamente, estábamos muy condicionados. Eso fue una gran ayuda y sobre todo eso, ser solidarios de decir no, esto es una cagada para nosotros, es una cagada para el futuro de los que vengan o de los siguientes trazados que planteen. Por eso se planteó el trazado cero. Fue una lucha en la que aprendimos mucho. Yo creo que no solo nosotros, sino las futuras generaciones. Yo, por ejemplo, me enorgullezco cuando oigo a mis hijos pequeños hablar de alguna injusticia y dicen, no, mamá, ¿por qué es que esto? Y digo, jolines, parece que lo sembramos bien, quedó bien. ¿Algo ha quedado? Sí, porque ellos tenían de aquella, 6 años, venían a manifestaciones, recogían firmas, luego fue algo en Europa, un hito. Conseguimos 25.500 alegaciones en contra. 27.000 vienen en la Wikipedia. Bueno, 25.500 tenemos nosotros datadas. ¿Alguien quiere ponernos 1.500 más? Pues que nos las ponga. Hubo que llegar a un acuerdo con los funcionarios de la Junta para ver cómo lo hacíamos, porque claro, no podíamos llegar y bloquear el registro. Entonces nos atendieron maravillosamente, hablamos con el encargado de registro. Porque esas se registraron una por una. Claro, había que registrarlas una por una y además nos pusieron todas las pegas, porque yo el primer día que se abrió el plazo bajé con las que teníamos a la subdelegación de gobierno. Bueno, todo eran pegas. Es que nos las pidieron por triplicado. Jamás una alegación se presentó por triplicado. Nos las pidieron por triplicado. Yo allí me encontré perdida. Casi me pongo a llorar de la impotencia de que no me hacían ni caso. Llamé a Pola de Gordón. Bajaron los mineros a echarme una mano. 4 mineros. Fue impresionante. Entonces llegamos incluso a acuerdos con la Junta, con los funcionarios de la Junta, para poder registrar las alegaciones sin hacer daño a nadie. Entonces, ¿qué hacíamos? Juntábamos más o menos como 500. Pues llegábamos y se las dejábamos. A los 2 o 3 días nos llamaban, oye, ya está. Tenían tiempo de tramitarlas. Claro, les dábamos tiempo porque dejaban a una persona sola para hacer eso. Entonces, ellos lo hacían cómodamente y tranquilamente. Nosotros no bloqueábamos ningún organismo. Y una cosa es, pues eso, entenderse. No sé si todo ha terminado con el desmantelamiento de la central de Velilla y la central de, ¿cómo se llama?, de Lada, la de Asturias. Y yo vi, burjuleando, una noticia del 13 de julio de este año, hace un poco, que se estaban retirando las líneas. ¿Está terminado esto? ¿Está latente? ¿Puede volver? No creemos que vuelva, no. Lo que están retirando, que muchas veces me lo preguntan, cuando la gente lo ve, me pregunta por Facebook o me mandan un WhatsApp o tal, lo que se está retirando son las torres que se pusieron en el 1980. ¿Que están en Asturias?
Alguna hay en León. Entonces, lo que ellos pensaron que iba a ser pan comido, y con 2... esos cataplines. Exactamente, se pusieron a colocar torres. Entonces esas torres al final han tenido que desmontarlas, que es lo que ha pasado ahora, que las están desmontando. Todo pues como estaba o debía de estar anteriormente. Sí. Me estabas comentando que con lo de tus hijos, pero bueno, la lucha mereció la pena. ¿O qué ha quedado de todo aquello? Al final la asociación sigue funcionando. No, la asociación ya no sigue funcionando. ¿Qué ha quedado? Pues ha quedado un espíritu de colaboración entre pues los que participamos. Algunos ya no están. Hago referencia a Juan López del Moral, que fue una gran ayuda, un gran fotógrafo, un gran minero, una gran persona. Ha quedado amistad pues con Ángeles, ha quedado amistad con Julio Llamazares, ha quedado amistad con Berto Lavid, ha quedado amistad con toda la gente de Ciñera. Yo que sé, ha quedado... Se agradece mucho a los que te ayudan al principio, porque cuando está todo un poco más hilado ya se suman igual más gente, pero empezar siempre es complicado, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que fuimos todos a una. Todavía el otro día un político de la zona, tampoco voy a decir ni el sexo, se atrevió a preguntarme, después de los años pasados y de lo que nos hizo pasar esa persona, se atrevió a preguntarme que cómo empezamos esto. Yo casi me pongo a llorar. Ya le dije, pues mira, empezamos de una manera muy, muy, muy tranquila. Empezamos en Sopeña de Curreño teniendo una reunión, un grupo de gente, pasando una gorra, juntamos 300 euros y con esos 300 euros pudimos contra un proyecto de 3.000 millones. Yo me fui al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y me tuve que pagar mi billete. Sí. Yo no tenía ni una peseta de aquella, ¿eh? Y me costó el billete de aquella 500 y pico de euros, que luego al año me lo pagó la Comisión de Peticiones de Europa, me lo devolvió. Pero ese fue el comienzo. Entonces, los que estuvimos desde el principio. Eso sí que te lo puedo decir. No hubo advenedizos de que... Pero además, como no había nada político, poca gente se unió por interés. El que estaba ahí estaba de corazón. El que estaba ahí estaba de corazón. Manu Ferrero, pues un crack. Fue de él la idea de tomar por asalto a la Junta de Castilla y León. Yo qué sé, pues otro de la zona, Nacho, tenía relación con parte de, porque él es periodista, del grupo de Interview, pues vino Interview a hacernos todo lo que hizo. Al final es una cadena de favores entre unos y otros, lo que hace el favor que nos ha hecho a todos el que podamos seguir disfrutando de nuestros montes. Sí. Camino, que seguramente que por aquí podíamos hablar de muchas cosas. Buah. Pero como el tiempo es limitado y el otro tema que quería comentar contigo es importante y seguramente que fue simultáneo en el tiempo con ese tema. Algo Casi. Y me voy a cambiar de tercio totalmente. Y tiene que ver con pues con los paseados en la guerra, con la búsqueda de sus cuerpos y contigo, que te tocaba muy directamente porque tu abuelo lo estuviste buscando durante mucho tiempo. Yo aquí es un tema en que, tengo mis notas, pero básicamente tu abuelo fue paseado, no sabíais dónde estaba y un día decides, pues oye, yo quiero encontrar a mi abuelo. Sí, yo lo había decidido mucho antes. A ver, yo con 14 años, yo nací en Trabajo del Camino, me quería en Trabajo del Camino. Me hubiera gustado mucho, porque siempre lo mío es el arte, hacer bellas artes, pero era mayor de 5 hermanos, era otra mentalidad. Yo no me podía decir, me marcho a San Fernando a estudiar bellas artes. No, entonces me hice delineante. Empecé con 14 años en maestría industrial y cuando conocí a un grupo de gente, no voy a decir que políticamente marcados, porque con 14 años no creo que no tienes esas vinculaciones, pero sí con unas inquietudes culturales muy importantes. Entonces, pues fue el momento de empezar a hacer preguntas en casa. ¿Por qué no tengo abuelos? ¿Por qué no sé dónde está mi abuelo? Bueno, esas cosas. Y le propuse a mi padre que me dijera dónde estaba el abuelo. Mi padre me dijo que me dejara de esas cosas. Ya con 16 empecé a preguntar más, ya con más interés, ya pude saber algo más, ya no solo por ellos, sino por personas cercanas a la familia. Y ya con 18 me casé y mi suegra
Era porque mi marido se llevaba bastante tiempo conmigo y él había sido el hijo pequeño de la abuela, vamos, de su madre, que también tenía como unos 50 años casi cuando le tuvo, con lo cual mi suegra era coetánea de mi abuela. Me contaba algunas cosas, yo hay veces que decía, esto es flipante, no puede ser. Pero bueno, ahí quedó. Siempre le propuse a mi padre buscar a su padre, pero no había... Porque lo que se comentaba en tu casa, que tu padre había muerto en la guerra... Mi abuelo había muerto en la guerra. ¿Cómo había muerto? Eso no se comentaba. No. Era un tema muy incómodo, ¿no? Sí, era un tema muy, muy doliente, más que incómodo, muy doliente. Entonces, en el 2007, pues unos gamberros suben a hacer una trastada al cementerio de Trobajo, rompen algunas lápidas, tiran algunas cruces, destapan algunas fosas y la policía nos avisa de que tenemos que subir a ver los daños. Subimos a ver los daños, sube mi padre en concreto y cuando llega a casa, pues a mí mi madre ya me llama por teléfono y me dice, papá está mal, quiere hablar contigo, ven cuanto puedas. Yo me fui y me dijo, tenemos que buscar a mi padre. Había visto los restos de su madre y algo ¿Se le movió? Sí, algo se le movió en ese momento. Entonces, bueno, pues yo de aquella era una neófita en esto. Yo no sabía cómo se buscaba, lo datábamos por la zona de Gordón. Entonces, bueno, pues enlazando con la Sama Velilla, que sí que tiene un enlace, porque fue a través de la Sama Velilla como yo encontré a mi abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Va a parecerte muy curioso. ¿Y dónde se unen las dos historias? Pues empecé buscando por los pueblos. Primero fui con la iglesia. Entonces hay ciertos sacerdotes que con la iglesia hemos topado, nunca mejor dicho. Todos los archivos... Perdona, tu abuelo era de... Trabajo del Camino. Trabajo del Camino. San Andrés del Rabaño, O sea, no el municipio de San Andrés. No. Pero sí que le datábamos en que estaba por ahí. Más o menos las historias que había oído contar en el pueblo o cerca de familia era que estaba por esa zona. Entonces empecé una búsqueda, pues, puerta a puerta, pueblo a pueblo. Usted no conocerá, estoy con una investigación, no conocerá a alguien que estuvo, qué pasó, qué tal, pues así. Entonces, después de dar muchos palos, porque me hablaron de un señor, sí, hay un chico que recogieron en tal pueblo, que el hijo de este señor que recogieron a este chico tiene la cafetería del Ferral, de los militares. Pues ahí llegaba yo y me presentaba. Buenas tardes. Mi nombre es Camino Alonso, soy nieta de un paseado, estoy buscando información. Claro, lo primero es desconcierto. Porque se te quedan mirando diciendo, ¿qué vendrá buscando esta? Bueno, ¿y cómo ha llegado hasta aquí? Claro, yo se lo cuento. Pues mire, fulanito de tal me dijo que ustedes en la guerra, su padre había recogido a un chico que venía del frente. Sí, pero no, este chico era de Mansilla o era de Palanquinos, era de tal. No, pero vete a preguntar a fulanita y a fulanito. Bueno, en esa búsqueda conocí historias y conocí gente que eso sí que te marca para toda la vida. Entonces, bueno, pues un día... de la manera más tonta, estaba tomándome pues de esto de que no sé si venía a ver al cura o al alcalde o a quien fuera. Me voy a tomar un café y me encuentro con Beni, la técnico de medio ambiente de Pola de Gordón. Claro, en la lucha estuvo brazo a brazo. ¿Qué haces por aquí? Digo, pues bueno, con otra historia. Pues tengo una historia un poco complicada y estoy buscando y bueno, y le cuento la historia. Y me dijo, ay, pues yo te puedo preparar para una entrevista porque... una hermana de una tía o de una cuñada de una tía, algo así, son de Jeras de Gordón y bueno, conocen todas las zonas, es gente muy mayor. Dije, bueno, pues vale, perfecto. Entonces de aquella nos habíamos hecho socios de AERLE. AERLE no se dedicaba a buscar paseados ni desaparecidos, solamente databa represaliados. Entonces se lo comunico a mi padre, a mi madre, y vamos, mi padre y mi madre, 2 personas de la asociación de AERLE, que hay aquí datado una fosa que hay aquí en Campo Hermoso, con ellos también, y yo. Y la sorpresa fue que cuando llegamos a aquella casa, automáticamente nos cuentan la historia de mi abuelo. Nos quedamos sin palabras, fue impresionante. ¿Pero por qué la sabían? O sea, ¿ellos ya os esperaban con la historia en la mano o os empezaron a contar de alguien y era todo? No. Esto era un grupo de niñas. Esta era... Antonia. Y Antonia nos mandó a Jeras a hablar con Sofía y con Salomé, que eran 2 hermanas.
Eran como tres amiguinas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estas niñas que tienen inquietudes y que en los filandones de la noche, cuando en las casas se hablaba porque no había televisión, oyó la historia de mi abuelo. Ellas tenían 6 años cuando ocurrieron aquellos hechos, pero guardaron, fue algo tan truculento lo que ocurrió, que lo guardaron en su memoria y se lo seguían repitiendo. Entonces cuando llegamos y nos dicen, sí, era un chico porque tenía 29 años cuando le pasearon, era un chico de San Andrés del Rabanedo, vivía en Trabajo del Camino, que era matachín, estuvo en el frente y cuando vino del frente fue cuando le cogieron y bueno. Increíble, ¿eh? Impresionante. Lo que hemos... ¿Vivían las 3? Sí, vivían las 3. Ya solo vive una, pero vivían las 3. Entonces fue muy impresionante porque además eso nos da un dato muy importante, que estamos perdiendo la memoria oral de lo que pasó, que es la única que nos queda. Entonces yo cuando hablo con los ancianos y me cuentan historias es que... luego, curiosamente, ahora, bueno, voy a seguir. Cuando estoy ahora con la investigación, han pasado cosas tan extraordinarias que parecen increíbles. Bueno, continuamos con esta historia, me pongo en contacto con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, me dicen que bueno, que no hay presupuesto, evidentemente, y claro, yo entiendo, pues... Perdona, Camino, porque ellas, además de contarte la historia, sí. También te habían ubicado el sitio. Sí, porque mi abuela, que yo creo que de ahí me vienen las hebras, mi abuela... En el momento que supo dónde estaba, porque claro, ellos eran carniceros, ellos compraban ganado en todos los pueblos de León, porque era toda la familia, eran abuelos, bisabuelos, tatarabuelos carniceros, eran muy conocidos. Avisaron a la abuela de dónde estaba y subió con mi padre, que tenía 9 meses, porque cuando él marchó al frente mi abuela estaba embarazada, no había dado a luz. Subió a verle, a Pola, y después, cuando ya le pasaron noticia de que lo habían paseado, ella subió a hablar con las mujeres y las mujeres no le podían decir dónde estaba. Pero hay una anécdota que nos cuenta Salomé, que dice que le dijeron, mira, como que vienes a comprar ganado, nosotras vamos camino del puerto, tú subes detrás de nosotras y donde dejemos caer el pañuelo, ahí está. Estaba en una curva que hace que es como una herradura en la revuelta de Linares. Pero para marcarlas sin que se supiera que estaban marcando la ubicación. Sí. Entonces, bueno, pues eso, me pongo en contacto con la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica. Hay que comprender que una exhumación cuesta lo mismo para 35 personas que para una. Los medios tienen que ser los mismos. Entonces hubo que estar esperando a que hubiese... Porque la exhumación incluye excavación, identificación y todo. Datación. Sí. Es muy interesante, si os gusta el tema os enseñaré lo que es un informe final, un informe científico de una exhumación. Y bueno, nada, pues en el 2018, a través de una cosa que pasa en Asturias, también curiosísimamente, pues hay una fosa de 35, publican una fotografía de la fosa abierta con los 35 cuerpos antes de exhumar y luego publican una fotografía después de que se han exhumado los cuerpos con 35 familiares vestidos en la misma posición. A mí se me pusieron los pelos de punta y dije, esto tiene que ser que tengo que seguir con esto. Entonces volví a ponerme en contacto con esta periodista, con Aitana, en Asturias, y me dijo, mira, a ver, llama a este, de la Asociación de Asturias. Yo había publicado un artículo que se titulaba Buenos días, abuelo, en el que relataba como que él tuviera Alzheimer, pues quiénes éramos, sus nietos, sus bisnietos. Le contabas todo lo que no le habías podido contar en una vida. Exactamente. Entonces les mandé el artículo. Parece ser que a alguien le impactó mucho. Desde Asturias se pusieron en contacto con León y desde León retomaron el tema, me llamaron. Esto fue en el mes de julio y en el mes de septiembre, el 18 de septiembre, empezamos la exhumación. Fue muy complicada porque el terreno era bastante complicado y ya en in extremis, en el último hueco y momento, ahí apareció. Sí. A partir ¿Estabas tú presente? Sí. Sí, bueno, yo estaba presente porque apareció una primera vértebra y hubo que llamar a la Guardia Civil, eso se paraliza hasta que llega la Guardia Civil y llaman al juzgado de guardia. Y ese día
teníamos que ingresar a mi padre, al día siguiente teníamos que ingresar a mi padre para cambiarle el marcapasos. Entonces yo por la mañana en el trabajo fueron tan indecentes de no darme ni vacaciones. Me dieron un día. Bueno, además solicité un día luego cuando el funeral y me dijeron que es que era para muerte, no para funeral. Le dije, hostia, yo de momento no conozco el convenio a ningún... Como lo afinaban, ¿no? A ningún funeral que haya ido un vivo. No, normalmente, bueno, terrible, terrible. Me dieron un día de permiso y entonces al día siguiente la que quedó encargada pues fue una amiga, fue Ángeles Caso, que participó totalmente en la exhumación. Cuando hablo totalmente digo hasta de cribar la tierra. Y la identificación, yo no sé lo que tarda luego después, porque supongo que con el ADN... La identificación es el peor de los tragos, es el peor de los tragos. Haces la prueba de ADN y suelen, si hay dinero en España, bueno, es que no se me puede olvidar contaros esto porque es terrorífico. Que me lo has dicho, que el dinero, ¿de dónde vino? El dinero para esa exhumación vino de un sindicato de electricistas noruego. ¿Un sindicato de electricistas noruego pagó la exhumación? Sí, pagó la exhumación de mi abuelo. Luego, las pruebas de ADN, si la asociación tiene dinero, se hacen en España, y si la asociación no tiene dinero, nos las hace gratuitamente Argentina. ¿Cuánto cuesta una exhumación? ¿Cuánto cuesta el proceso completo de una exhumación? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, poco no. Poco no, porque piensa que es una máquina moviendo tierra y haciendo catas pues durante 4 o 5 días, 10 horas al día. Sí. Eso es mano de obra, eso es maquinaria. Luego, lo que pasa es que la asociación se nutre de voluntarios. Sí, de socios. Todos los que están... No, y los que están trabajando en la exhumación son voluntarios todos. Entonces, bueno, no se podría pagar con dinero de verdad, porque es impresionante. ¿Y por qué me dices que el tema de la identificación es duro? Para mí fue lo más duro. ¿El esperar si era o no era? Sí, porque cuando estás en la cuneta esperando el primer día ya te lo avisan que es muy duro, porque nada más que parece algo tú te levantas, sales corriendo otra vez, bueno, llegas a la tarde y no sientes las piernas Porque no había ningún resto de ropa o de papeles o algo que le pueda identificar, una cadena, yo qué sé, cosas de estas. No, porque además es un poco duro decirlo. Hay gente que sí, pero hay gente que aprovecha que le ha pasado eso. Por ejemplo, sabemos que él tenía una pelliza de piel con borrego por dentro impresionante, no había nada, que supone que le desnudaron. Antes, previamente, sí. Exactamente. Entonces, nada, la prueba de ADN, pues se hace la prueba. En este caso se hicieron 2 pruebas porque como estaba cuando esa carretera en la que él estaba hace 20 años se hizo la ampliación para hacer la vuelta ciclista, tocaron la parte de cintura para abajo, le tocaron se conoce que con la pala, lo que fuera. ¿Y no se dieron cuenta de que había allí nada? Pensamos que sí. Pensamos que alguien se dio cuenta y entonces tapó, pero claro, había hecho ya un destrozo. La parte de abajo estaba como en 3 metros dispersa. La parte de arriba estaba totalmente en su sitio. Entonces, bueno, pues nada, se hace la prueba de ADN y claro, es cuando te saltan las dudas. La historia que me han contado será verdad. ¿Será él? ¿Y si mi abuela tuvo un desliz y no es su hijo? Y... Jessy, bueno, esas cosas que te pasan por la cabeza que dices, qué absurdez, pero ¿por qué estoy pensando esto? Pues eso, entonces fueron 2 meses bastante complicadillos, por lo que te digo, porque estaba muy deteriorado. Primero se mandó, creo que fue la cabeza del fémur primero, y no dio resultados, y luego Laura, la antropóloga, que es una persona también maravillosa en esta historia, una voluntaria, también mandaron creo que fue un diente, una muela, y entonces ahí ya dio positivo y ya nada, pudimos hacer la... ¿Y dónde está tu abuela ahora? Con mi abuela, en Trobajo. Oye, ¿qué supuso esto para tu padre? No os lo podéis imaginar. La persona más feliz, porque era una historia de amor, de un padre que quería encontrar, de un hijo que quería encontrar a su padre y que quería dejarlo con su madre. Fue como que le quitaron una mochila de 100 kilos de encima. De hecho, el funeral hicimos un acto civil, ya que él no era creyente, pues hicimos un acto civil. Nos dejaron la casa del pueblo, la junta vecinal en Trobajo del Camino.
Allí se cantó, se habló, bueno, pues un acto civil de un funeral, como se hace. Y luego nos invitó a comer a todos. Voluntarios, a todos los voluntarios de la asociación, a personas que habían participado, a amigos de mi padre. Nos invitó a comer a todos porque él lo celebró y brindó. Oye, fíjate qué concatenación de casualidades, desde los gamberros que fueron a trabajo, las niñas, el pañuelo, la samabelilla, las obras en la curva, que bueno, que eso podía haber sido también quitarlo de en medio, ya desaparecer del todo para siempre y llegar hasta aquí. No lo sé. Sí. Te iba a decir que qué bonito, pero no sé si es que cuadra el adjetivo. Sí, cuadra perfectamente. Cuadra perfectamente, ha sido muy emocionante. Luego, a partir de eso, pues me planteé, con todas las horas que había dedicado a esto, ¿por qué no seguía? Y entonces he seguido. Y bueno, pues al final decidí que iba a datar, porque claro, una vez que ya lo tienes en ti, ya sabes dónde está, que está enterrado, que está con los suyos. Bueno, deciros que mi padre murió el 20 de agosto del año pasado y que yo fui incapaz de llorar en el cementerio ni una lágrima. Ni una lágrima, porque fue meter su féretro en la fosa y encima de su cabecica, colocarle la caja con los restos de su padre y de su madre. Yeah. Y decir, por fin, los tres juntos por primera vez. Pues algo que él no pudo hacer. Sí. Algo que no pudo hacer. Sí. Entonces decidí que quería saber por qué. ¿Por qué toda esa sinrazón, esa locura, ese desenfreno de muerte, de tal? Y empecé a pedir los expedientes, los consejos de guerra. Bueno, en esta búsqueda deciros también que apareció un hermano de mi abuelo, un tío abuelo mío, el pequeño, que tampoco teníamos noticia de él. Lo que pasa es que cuando empezamos a saber de él, ya mi padre empezó a recordar que sí, pero que murió sin familia, que tal, era el más pequeño Goyo. Mi abuelo era Francisco y este era Goyo, Gregorio. Solicité los consejos de guerra, algunos me los facilitó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tiene mucho archivo, y otros he tenido que pedirlos al Ferrol, a los militares. Al Ferrol, pues bueno, ahora es muy fácil acceder, para que te faciliten. ¿Qué te iba a decir eso? No sé. Sí, tú pides, tú ahora mismo esos documentos ya están desclasificados, tú ahora mismo necesitas un expediente de quien sea, lo solicitas al archivo medio militar, te piden una autorización, las rellenas y te dan fecha para que... Entonces, yo no lo sé, es que la labor que hiciste de detectivesca, yo no lo sé si esto lo has sistematizado de alguna manera para seguir trabajando. No, porque ahora ya hay medios, es a lo que te iba. Entonces, yo he conseguido ahora, pues por ejemplo, esos consejos de guerra, ahora ya sé muchísimo más de mi familia, de por qué esta locura. Es increíble, muchas veces no es por causas políticas. En San Andrés, que es en el municipio que me he centrado, sí que es verdad que había muchísimo cenetista, y muchísimo ferroviario, pero en el 90% de los casos son locuras de vecinos. Ya. Saca lo peor de las personas. Sí. Lo peor y lo mejor, lo mejor, porque he quedado muy sorprendida porque muy poca gente ha estudiado el comportamiento de esas mujeres, porque los represaliados empecé en San Andrés con 48 y voy por 199 y me quedan 6.000 páginas por leer todavía por ahí pendientes de cosas que me van llegando. Sí, porque un consejo de guerra puede tener desde 300 hasta 1.500 páginas. Me querías también comentar el acto que habéis celebrado en San Andrés relacionado con todo esto. Sí, bueno, San Andrés me enfadó mucho el ayuntamiento. Parece mentira que sea un ayuntamiento socialista. Desde el 2018 que me pidieron autorización para ir al acto civil de mi abuelo, yo les dije que yo no era quien, que hablaran con mi padre les autorizó a ir. Pero claro, había que sacarse una foto porque la foto es importante en un acto así. Le solicité para hacer un acto de reconocimiento de estos represaliados, porque pueden ser desaparecidos, encarcelados, fusilados, hay de todas las índoles. Me dijeron que sí, y desde el 2018 he estado peleando a brazo. Mi padre decía que no hay malos pagadores, que hay malos cobradores. Yo soy buena cobradora. Yo llamaba puntualmente para hablar con el concejal de Cultura o con la alcaldesa, daba igual. Si no era una cosa, era otra. Entonces, en el año pasado ya me puse las pilas y dije, esto se acabó.
Voy a empezar y caiga quien caiga y voy a poner colorado a quien tenga que poner colorado. Entonces empecé, le solicité que buscaran, bueno, les dejé un informe encima de la mesa con más de 3.000 horas de trabajo, que una señora de la limpieza como soy yo cobra 10 euros la hora. 30.000 euros ahí encima de la mesa y dije tratarlo con respeto y con dignidad, solo ya por lo que os estoy regalando. Y no fue así. Le solicité que publicaran los nombres de las personas represaliadas primeras que tenían, las 48, para buscar a las familias. Y se hicieron los locos, me dijeron que no podía ser por la ley de protección de datos. Bueno, una mentira tras otra mentira. Luego que venía la Navidad, luego que venía el Carnaval, luego que venía la Semana Santa. Entonces al final, ¿qué nos hicimos? Pues nos remangamos. 3 amigos, cada uno puso lo que pudo. Los mármoles, Ramón nos regalaron un mármol que escogimos roto, un granito roto que nos lo mandó y dije, ese que es lo que queremos representar cuando se rompió todo esto. Mi marido hizo unas hojas en Noruega, unas hojitas así metálicas. Sí, he visto la foto, bueno, no sé dónde está también el tetracero lo puso Simón, luego Armando nos ayudó a hormigonarlo todo, es decir, lo hicimos entre nosotros, entre 4 personas, porque ni eso se dignaron. Iban a encargárselo a no sé quién, a no sé cuál. Dije, bueno, al final nos quedamos sin... Yo he visto fotos del día del evento y bueno, sí, había mucha gente, y muchas personas conocidas, bueno, como Ángeles, sí, estaba Julio Llamazares, no estaba Sol Gómez Arteaga, estaba Isa 1009, estaba Carlos Balbuena, el director de cine, que lo grabó todo, porque he participado en una película con él sobre este tema. Estaba también Marco, que es el que lleva todas las exhumaciones de la asociación, Emilio Silva, que es el presidente. Bueno. Espero que no se me quede ninguno más. No, pero eso seguro que eso no te lo echan en cara. No lo sé, has dicho que esto cambia la perspectiva como persona, ahora tu cabeza va a otro ritmo al que iba, o cómo es esto, porque esto... Sí, no, vamos a ver, yo continúo, yo soy una lectora furibunda, es decir, cuando cae algo en mis manos, me recuerdo el primer consejo de guerra que me llegó como a las 7 de la tarde y no pude dormir, me dieron las 6 de la mañana terminando el consejo de guerra. Es algo que te engancha, porque son historias. Si has hablado con Ana Cristina sobre el tema... Sí, era un tema que te quería comentar. Estuvo aquí Ana Cristina Rodríguez Guerra con nosotros. Ella, va por otro lado. Ella dice que es voluntaria, colaboradora de la Asociación de Regulación de Memoria Histórica. Lo es. Pero ella está preparando su doctorado en los desahucios, en las cosas que se hicieron a la gente que hemos coincidido en varias historias. Porque ella, por ejemplo, tiene una historia muy buena de una desahuciada en San Andrés del Rabanedo, en una familia, los Brea. Los Brea hay, creo que son 3 desaparecidos. Eran 5 o 6 y todavía hay 3 desaparecidos. Y una de las mujeres, porque aparte de represaliarles o paseándoles o encarcelándoles o de cualquier manera, les quitaban los bienes. Sí. Y esta mujer dijo, a mí no me sacáis de aquí. Eso lo tiene Ana Cristina, que lo he leído en una entrevista que le hicieron, que es impresionante. Pues que vuelva a contar. Oye, Camino, aquí está Cipri, una persona que toma notas, que nos escucha y seguro que tiene muchas cosas importantes y interesantes que contarnos. Cipri. Este es un tema que a mí me escuece. Bien, no sé por qué, porque creo que en este país pasaron cosas muy terribles y lo que más me duele al final de todo es que somos incapaces de resolver esto como personas cabales. Y cuando oigo estas historias, pues sí, yo también me emociono, porque, no sé, no me parece muy normal. Camino Alonso Díez dice ser una bomba. Los luchadores siempre lo son. No se permiten desfallecer ante sus luchas y las guerras. Y aquí estamos intentando resolver capítulos y heridas que son, sin más, las causas de tanto dolor. Un dolor que sale teniendo duras consecuencias y poca perspectiva de solución que permita un enfoque positivo para las futuras generaciones. Elegante y conjuntada, además de concentrada en conciencia en su misión. Esa misión tiene como ingrediente fundamental la coherencia, tanto sobre los actos como en las ideas.
y la solidaridad que llena de empatía para entender a los demás sin necesidad de ser los demás. También es una mensajera ideal que sueña que sus pronunciamientos no solo sean entendidos, sino que además siembren comprensión. Y hablamos de los paseadores de la guerra, aunque incluso es peor saber que fueron más los paseados de la posguerra, que eso ya es sin razón. ¿Y dónde están? Dolor contenido, miedo, sudor frío y lágrimas silenciosas de las que duelen como cuchillas. El dolor no tiene sentido sostenerlo y se ha de resolver. Y camino. Hay que buscar en esos caminos el bálsamo del respeto, del reconocimiento de la paz, del consuelo y del duelo. Y lo dijo el poeta con mucho tino: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todo, como siempre, es comenzar. Si no empiezas las cosas, no consigues llegar a ninguna parte. Ella lo hizo. Caminó y llegó. Y afortunadamente para el resto de la sociedad, Camino sigue caminando. Gracias. Gracias. Camino, pues no sé, muchas gracias. Hay programas que acabamos con unas risas y diciendo jaja y todo esto, no lo sé si procede. Yo estoy encantado de haber hablado contigo. Sí, yo lo vivo desde la alegría, la alegría. Solo ver la cara de algunas de las hijas del primer fusilado de San Andrés, que tiene ahora 92 años, que luego he podido ir a ver a una residencia y hablar con ella, ver cómo me cogía las manos, me las besaba y me decía: esto, a buenas horas, mangas verdes. Terminamos riéndonos con algo tan triste como era. Ay, Dios. Bueno, Camino, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por contar estas cosas que desde este humilde programa, pues que lo oiga mucha gente y que se conciencie de lo que falta por hacer. Que aparezca el último. Tendremos oportunidad de seguir hablando. Seguramente. Esto tiene muchos episodios. Estoy seguro que sí. Venga. Camino, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí Amablemente. Regresamos la próxima semana con nuevos invitados para descubrir su vida y aprender de su experiencia.